Mi mamá arruinó su propio Día de las Madres y me hizo sentir la peor hija del mundo. Voy a empezar diciendo algo que todavía me cuesta admitir sin sentir ese nudo horrible en el pecho. Yo de verdad quería que ese Día de las Madres fuera bonito. No perfecto, no de película, no de esos que ves en redes donde todos sonríen y nadie se pelea. Solo quería que fuera tranquilo. Que mi mamá estuviera de buen humor, que no gritara, que por una vez nos sentáramos a comer sin tensión. Pero bueno, claramente eso no pasó. Todo empezó días antes. Yo había estado guardando dinero durante semanas, literal, semanas. No era mucho, porque a ver, tengo 16 años, no trabajo ni nada, pero sí soy de esas personas que si le dan dinero para algo y le sobra un poquito lo guarda. También dejé de comprarme cosas pequeñas, como snacks en la escuela o detalles que normalmente sí me daba, todo con un objetivo, comprarle algo a mi mamá que de verdad le gustara. Y es que mi mamá es complicada para los regalos, no es de las que se emocionan fácilmente. Puedes darle algo y te dice, gracias, pero sin mucha expresión, o peor, puede encontrarle un defecto. Entonces yo no quería arriesgarme con ropa, ni con cosas decorativas, ni nada muy personal, así que me fui por algo seguro, sus helados favoritos. No cualquier helado, ¿eh? Eran unos que le encantan desde siempre, de esos que casi no compramos porque son un poco más caros. Recuerdo perfectamente que fui sola a comprarlos después de la escuela, con ese nervio de espero que le gusten de verdad, y cuando los tuve en la mano sentí como una mini victoria, como si hubiera logrado algo importante. Y sí, suena tonto, pero para mí no lo era. Además, ese no era el único regalo. Mi papá ya había organizado otro detalle para el día siguiente, algo más formal, por decirlo así. Entonces lo mío era como un gesto más personal, más mío. Ese era el plan. Ese era el escenario ideal que yo tenía en la cabeza. Pero el problema con los planes es que a veces la realidad llega y los pisa sin avisar. Ese día, el Día de las Madres, todo empezó relativamente normal. Me fui a la escuela, como cualquier otro día. No hubo nada raro en la mañana, nada que me hiciera pensar que todo se iba a torcer tan feo en la tarde. Cuando regresé a la casa, ya venía pensando en lo que faltaba por hacer. En mi casa, no es como que alguien te diga, oye, haz esto. Es más bien como que ya sabes lo que tienes que hacer. Es una dinámica medio silenciosa, pero constante. Si no lo haces, bueno, se nota. Mi hermano Hugo ya había adelantado varias cosas del almuerzo. Él es más rápido para eso, más práctico. Yo llegué y me puse a terminar lo que faltaba, acomodar, preparar algunas cosas, limpiar lo que estaba desordenado, todo mientras tenía de fondo una serie en el celular. Y aquí tengo que aclarar algo porque esto es importante para lo que pasó después. Sí uso el celular, pero no como mi mamá cree. No soy de quedarme horas viendo nada sin hacer nada. A mí me gusta tener ruido de fondo, algo que suene mientras hago cosas. Me aburre el silencio, me pone incómoda. Entonces pongo una serie, un anime, lo que sea, pero ni siquiera lo estoy viendo todo el tiempo. Solo está ahí, pero claro, eso desde afuera no se ve así. Desde afuera parece que estoy pegada al celular. Total, yo estaba en la cocina concentrada en lo mío cuando escuché la puerta. Mi mamá había llegado. Y fue como si alguien hubiera apretado un interruptor invisible, porque no pasaron ni 2 minutos antes de que empezaran los gritos. Primero fueron hacia el ambiente en general, como suele pasar, que por qué las cosas no estaban completamente listas, que cómo era posible que llegara y todavía faltaran cosas, que siempre tenía que repetir lo mismo, lo típico. Yo ya estoy acostumbrada a eso. No es que no me afecte, pero sé cómo manejarlo. Me quedo callada, sigo haciendo lo que estoy haciendo, intento no empeorar la situación, pero ese día no se quedó ahí. De repente el foco cambió, y cayó sobre Rosenda, mi hermana. Mi mamá había descubierto la noche anterior que Rosenda se había quedado haciendo tarea hasta muy tarde, casi de madrugada. Y eso fue suficiente para que ese tema explotara en ese momento. Empezó a reclamarle, a decirle que era irresponsable, que no sabía organizarse, que siempre hacía todo a última hora. Rosenda intentaba explicarse, pero cuando mi mamá está así, no hay explicación que valga. Yo seguía en lo mío, en silencio, tratando de hacerme invisible, pero entonces pasó lo que siempre temo que pase. Sin razón clara, sin aviso, mi mamá empezó a gritarme a mí también, así, de la nada. Empezó a decir que yo me la pasaba todo el día en el celular, que no hacía nada útil, que era un mal ejemplo para mi hermana, que por mi culpa ella también era así.
y yo me quedé congelada, porque no era cierto, y eso es lo que más duele. No es lo mismo que te regañen por algo que hiciste, a que te culpen de algo que ni siquiera es verdad. Sentí como si todo lo que hago, todo el esfuerzo silencioso que pongo en la casa, simplemente no existiera para ella. Pero no dije nada, nunca digo nada, porque responder solo empeora las cosas. Porque en mi casa, cuando respondes no es una conversación, es gasolina al fuego. Entonces me quedé ahí, escuchando, sintiendo cómo cada palabra me iba cayendo encima, una tras otra. Hasta que pasó algo que lo cambió todo. Mi hermana, intentando calmar la situación, tuvo la idea de darle los helados, mis helados, los que yo había comprado con tanta ilusión. Se los entregó a mi mamá y le dijo que eran de mi parte. Y por un segundo, solo un segundo, pensé que eso iba a arreglar algo. Que mi mamá iba a suavizarse, que iba a cambiar el tono, que iba a decir algo como gracias y todo iba a bajar de intensidad, pero no, fue todo lo contrario. Mi mamá agarró los helados y empezó a decir que era lo mínimo que yo podía hacer, que con todo el tiempo que me la paso en el celular, lo menos que podía hacer era darle algo. Lo dijo con un tono que no sé cómo explicarlo sin que se sienta igual de pesado que en ese momento. Fue como si ese regalo, que para mí significaba tanto, para ella no valiera nada. Como si fuera una obligación, como si yo estuviera en deuda. Y ahí fue cuando sentí que algo dentro de mí se rompió un poquito. No dije nada, no hice nada, solo me di la vuelta y me fui a mi cuarto. Con esa sensación horrible de tener ganas de llorar pero no poder hacerlo del todo, como si las lágrimas se quedaran atoradas. Y lo peor es que ni siquiera había comido. Ya eran como las 4 de la tarde y yo seguía sin probar bocado, pero en ese momento el hambre era lo de menos. Lo único que quería era desaparecer un rato. Cuando cerré la puerta de mi cuarto, no fue de golpe ni dramáticamente como en las películas. Fue despacio, casi con cuidado, como si incluso el sonido de la puerta pudiera provocar otro regaño. Y eso ya dice mucho de cómo son las cosas en mi casa, porque no es que alguien me haya dicho, no hagas ruido, pero uno aprende a moverse con cuidado, a hablar bajito, a no llamar la atención cuando el ambiente está tenso. Me senté en la orilla de mi cama y me quedé mirando al suelo. Ni siquiera agarré el celular y eso es irónico considerando que, según mi mamá, eso es lo único que hago. Pero no, en ese momento lo último que quería era distraerme. Solo quería entender qué acababa de pasar o más bien por qué siempre pasa lo mismo, porque no era la primera vez. Eso es lo que más me pesaba. No era un día aislado, no era, uy, hoy tuvo un mal día y ya. No, era como un patrón que se repetía con pequeñas variaciones. Cambiaban las razones, cambiaban los detalles, pero el resultado era el mismo: gritos, reclamos, culpas que caían donde no debían, y yo quedándome callada, siempre callada. Y mientras estaba ahí sentada, empecé a repasar todo desde el inicio, como si mi cabeza necesitara encontrar en qué momento exacto se había arruinado todo. Pensaba en los helados, en cómo los había elegido, en cómo incluso dudé entre dos sabores porque sabía que a mi mamá le gustaban ambos, en cómo terminé escogiendo los dos aunque eso significara gastar prácticamente todo mi dinero. Y ahora estaban ahí, probablemente en el congelador, convertidos en algo sin valor, ni siquiera en un gracias, nada. Sentí como si me hubieran quitado algo más que el dinero, como si me hubieran quitado la intención, y eso dolía más. Me acosté de lado en la cama, mirando la pared, y fue ahí cuando las lágrimas empezaron a salir de verdad. No exagerado, no de esas veces que lloras fuerte, era más bien silencioso, constante, como si mi cuerpo estuviera soltando todo lo que me había guardado durante el día, pero no duró mucho, porque en mi casa, incluso llorar tiene horario, o más bien, límites. A los pocos minutos empecé a escuchar la voz de mi mamá otra vez. No estaba gritándome directamente, pero estaba en la cocina hablando con Hugo, y lo suficientemente fuerte como para que yo pudiera escuchar cada palabra. Y sí, hablaba de mí. Decía que yo no hacía nada, que todo el día estaba en el celular, que era floja, que eso me iba a perjudicar en el futuro, que estaba dando un mal ejemplo, las mismas cosas, pero repetidas, como si necesitara reforzarlas. Y eso es algo que duele de una forma diferente, porque cuando te dicen algo a la cara, al menos sabes que es directo. Pero cuando hablan de ti como si no estuvieras, como si fueras un problema que hay que analizar, eso pega distinto. Me quedé completamente quieta, escuchando. Cada palabra se me quedaba grabada.
Y había una parte de mí que quería salir, defenderse, decir, eso no es cierto, yo sí hago cosas, yo sí ayudo, pero había otra parte más fuerte que me decía que no lo hiciera. Porque sabía cómo iba a terminar. Entonces no salí, no dije nada, y el tiempo empezó a pasar. Pasaron 10 minutos, 20, tal vez más. Perdí la noción del tiempo porque estaba demasiado metida en mi cabeza. Pero lo que sí noté fue que el hambre empezó a hacerse presente de una forma incómoda. No había comido nada en todo el día. Y ya no era solo una sensación ligera, era ese tipo de hambre que te hace sentir débil, que te da como un vacío en el estómago y hasta te pone de mal humor, aunque en mi caso ya estaba demasiado triste como para enojarme por eso. El problema era que no podía salir, o más bien, no quería, porque mi mamá seguía en la cocina, y la idea de salir cruzarme con ella y que volviera a empezar, no gracias, prefería aguantar, así que empecé a esperar. Esperar a que se fuera a su cuarto, a que se distrajera con algo, a que el ambiente bajara lo suficiente como para poder salir sin convertirme en el centro de atención otra vez. Pero no se iba. Seguía ahí. Y no solo eso, en un punto empezó a decir en voz alta que yo estaba haciendo un berrinche, que si no quería comer que no comiera, que ella no me iba a rogar, que hiciera lo que quisiera. Y luego, lo del celular. Dijo que si no quería comer entonces que al menos le diera mi celular para que no lo estuviera usando. Y ahí fue cuando me quedé como, ¿en serio? Porque yo estaba haciendo tarea. Literalmente tenía el celular porque necesitaba copiar unas fotos que mis compañeros habían mandado al grupo. No era ocio, no era distracción, era escuela. Pero claro, eso no importaba, porque en su mente el problema ya estaba definido. Y cuando alguien ya decidió cuál es el problema, no importa lo que hagas, todo encaja en esa idea. Recuerdo que en ese momento sentí una mezcla rara de emociones. Por un lado, tristeza, mucha. Por otro, frustración, de esa que te dan ganas de explicar todo con lujo de detalle para que te entiendan. Y por otro lado, enojo, pero no un enojo explosivo. Era más bien un enojo contenido, como una presión que se acumula pero no sale. Porque yo no soy de gritar, no soy de confrontar. Y a veces siento que eso juega en mi contra, porque la gente asume que si no dices nada, entonces tienen razón, en algún punto necesitaba ir al baño. Y eso implicaba salir del cuarto sí o sí. Me levanté despacio, abrí la puerta con cuidado y caminé por el pasillo como si estuviera atravesando territorio enemigo. Suena exagerado, pero en ese momento así se sentía, y cuando pasé por la cocina, mi mamá me miró. No fue una mirada normal. Fue de esas miradas que ya vienen cargadas de juicio, como si con solo verme confirmara todo lo que piensa. Y claro, no perdió la oportunidad. Empezó otra vez a decir que yo estaba haciendo un berrinche, que todo era por el celular, que no podía creer mi actitud, todo mientras yo solo quería llegar al baño y desaparecer unos minutos. No respondí. Ni siquiera la miré directamente, solo seguí caminando, pero por dentro, cada comentario se iba acumulando. Regresé a mi cuarto igual de rápido, cerré la puerta y me recargué en ella por un momento, como si necesitara ese pequeño contacto para sentir que al menos ese espacio era mío. Y entonces pensé algo que me hizo sentir todavía peor. No la había felicitado. En todo ese caos, no lo había hecho. Ni un feliz día, ni nada. Y no era porque no quisiera. Era porque no había habido un momento, porque todo se había convertido en gritos antes de que pudiera hacerlo. Pero ahora ya no sabía si hacerlo, porque sí, me sentía culpable. Pero también estaba dolida. Y esas dos cosas juntas son una combinación horrible. Te hacen sentir como si hicieras lo que hicieras, va a estar mal. Si la felicito, siento que estoy ignorando todo lo que me dijo. Si no la felicito, siento que soy una mala hija. Y ahí estaba yo, sentada otra vez en mi cama, con el estómago vacío, la cabeza llena y el corazón hecho un desastre, sin saber qué hacer. Me quedé sentada en la cama un buen rato después de regresar del baño, con esa sensación rara de estar atrapada en mi propio cuarto. Y no porque alguien me hubiera encerrado, sino porque salir implicaba enfrentar algo que ya sabía que no iba a salir bien. Era como si el pasillo fuera una especie de frontera invisible, y del otro lado estuviera el conflicto esperando. Mi estómago ya no solo hacía ruidos incómodos, ahora dolía de verdad. Era un vacío que se sentía pesado, como si no comer también estuviera cargando emocionalmente todo lo demás. Porque sí,
Cuando estás así de triste, todo se intensifica. El hambre, el cansancio, los pensamientos, todo se vuelve más grande. Intenté distraerme con la tarea. Agarré el celular, abrí el grupo, empecé a copiar lo que habían mandado mis compañeros, pero no lograba concentrarme. Leía una línea y tenía que releerla 3 veces porque mi mente se iba otra vez a la cocina, a los gritos, a las palabras de mi mamá. Floja, solo celular, mal ejemplo. Es curioso cómo algunas palabras se te quedan pegadas como si tuvieran eco. Y aunque sabes que no son verdad, una parte de ti empieza a cuestionarlo. ¿Y si sí? ¿Y si de verdad no estoy haciendo lo suficiente? ¿Y si todo lo que hago no se nota porque no es suficiente? Y eso es lo peligroso de esas situaciones, que ya no solo estás lidiando con lo que te dicen, sino con lo que empiezas a creer. En algún punto escuché que la casa se quedó más en silencio. No un silencio total, pero sí ese cambio de ambiente que te hace pensar que alguien ya se movió del lugar. Me acerqué a la puerta y me quedé quieta unos segundos, como comprobando si era seguro salir. No escuchaba la voz de mi mamá. Eso ya era buena señal. Abrí la puerta despacio y me asomé. El pasillo estaba vacío. Caminé hacia la cocina con cuidado, casi como si estuviera haciendo algo prohibido, y ahí estaba, vacía. Mi mamá ya no estaba. Sentí un pequeño alivio, de esos que no son felicidad, pero al menos te quitan un peso de encima. Fui directo a servirme comida, rápido, sin pensar demasiado, como si en cualquier momento alguien fuera a aparecer otra vez. Me serví lo primero que vi, ni siquiera algo que realmente me antojara. En ese momento no era sobre disfrutar, era sobre dejar de sentir ese vacío. Me senté a comer sola, y ahí fue cuando me cayó todo de nuevo, porque esa escena no era la que yo había imaginado días antes. No era una comida tranquila, no era compartir, no era un gracias por el detalle, o siquiera una conversación normal. Era yo, en silencio, comiendo rápido, con los ojos todavía medio llorosos, en una casa donde el ambiente seguía pesado, aunque no hubiera gritos en ese momento. Y lo peor es que en el congelador estaban los helados, mis helados. Los abrí después de terminar de comer, más por impulso que por otra cosa. Y ahí estaban, tal cual los había comprado, pero ahora se sentían diferentes, como si ya no fueran ese regalo especial, sino solo un recordatorio incómodo de todo lo que había pasado. Cerré el congelador sin tocar nada. No quería verlos, no quería pensar en eso otra vez. Regresé a mi cuarto con esa sensación de cansancio que no viene de hacer cosas, sino de sentir demasiado. Me tiré en la cama boca arriba, mirando el techo, dejando que mi mente siguiera dando vueltas, y entonces empecé a pensar en algo que no había considerado antes, mi papá. Él no estaba en casa en ese momento, pero sabía que más tarde iba a llegar, y también sabía que él había organizado otro regalo para mi mamá para el día siguiente. Y no pude evitar preguntarme qué iba a pasar cuando él llegara. Mi mamá iba a actuar como si nada, le iba a contar su versión, ¿yo tenía que decir algo? Porque esa es otra cosa en mi familia. Las cosas no siempre se hablan, a veces simplemente pasan, y luego se ignoran, como si no hubiera pasado nada, pero eso no significa que no afecten. Al contrario, se quedan ahí, acumulándose, y yo estaba empezando a sentir ese peso acumulado. Pensé en salir y hablar con mi mamá cuando todo estuviera más tranquilo. Decirle que no me gustó cómo me habló, explicarle que sí hago cosas, que no es justo que me culpe por lo de mi hermana, pero apenas imaginé la conversación, me dio ansiedad, porque conocía el posible resultado. Podía terminar en más gritos, en más reproches, en que todo se volteara otra vez hacia mí, y sinceramente, no tenía energía para eso. Así que hice lo que siempre hago, nada. Me quedé en mi cuarto, en silencio, dejando que el tiempo pasara, pero el problema con no hacer nada es que las emociones no desaparecen, se quedan. Y en mi caso se mezclaron todas, culpa por no felicitarla, tristeza por cómo me trató, enojo por lo injusto que se sintió todo, y una especie de confusión que no sabía ni cómo explicar. Porque yo quería a mi mamá, no es que no, pero en momentos así no sabía cómo sentirme, no sabía si acercarme o alejarme, no sabía si ceder o mantenerme firme, y eso te desgasta, mucho. Miré el reloj. Ya había pasado bastante tiempo desde todo lo que ocurrió. El día que se suponía era especial, ya estaba prácticamente arruinado, y yo seguía sin saber si había hecho algo mal o no. Para cuando empezó a anochecer, la casa ya estaba en ese estado extraño donde todo parece normal, pero no lo es.
No había gritos, no había discusiones activas, pero el ambiente seguía pesado, como si las paredes se hubieran quedado con todo lo que se dijo en la tarde. Yo seguía en mi cuarto. No porque alguien me obligara, sino porque ya no sabía cómo volver a salir sin sentirme incómoda. Era como si después de todo lo que pasó, ya no hubiera una forma natural de simplemente aparecer y actuar como si nada. Intenté avanzar con la tarea otra vez, pero sinceramente ya no rendía. Mi mente estaba cansada, como saturada. Es ese tipo de cansancio que no se arregla durmiendo, sino resolviendo lo que tienes dentro. Pero justo eso era lo que no sabía cómo hacer. En algún punto escuché la puerta principal. Mi papá había llegado. Y automáticamente sentí ese pequeño nervio en el estómago, porque sabía que ese momento iba a definir cómo terminaba el día. No porque él fuera a armar un problema, sino porque su reacción iba a marcar el tono de todo. Me quedé en silencio prestando atención. Escuché su voz saludando, el típico «ya llegué», y luego la de mi mamá respondiendo como si todo estuviera completamente normal. Ese tono, tranquilo, casual, casi hasta ligero, me confundió, porque horas antes había estado gritando. Horas antes me había hecho sentir como la peor persona, y ahora, ¿nada? Me levanté despacio y me acerqué a la puerta, no para salir, sino para escuchar mejor. No me enorgullece, pero en ese momento necesitaba entender qué estaba pasando afuera. Mi mamá empezó a contarle su día. Pero su versión, una versión donde ella estaba cansada, donde las cosas no estaban listas, donde nosotras, mi hermana y yo, habíamos estado en lo nuestro, donde ella tuvo que resolver todo y yo me quedé helada, porque no era mentira del todo, pero tampoco era la verdad completa. Era como una historia contada a medias, donde las partes importantes, los gritos, las palabras que dolieron, cómo me habló simplemente no existían. Y ahí fue cuando sentí algo diferente. Ya no era solo tristeza, era impotencia, porque yo estaba en mi cuarto, en silencio, procesando todo, y afuera, la historia ya se estaba contando sin mí. Mi papá no dijo mucho, él es así. Escucha, asiente, hace algún comentario neutral y ya. No es de cuestionar demasiado, no es de meterse en discusiones, y en ese momento eso me frustró más de lo que me gustaría admitir. Porque una parte de mí quería que preguntara por mí, que quisiera escuchar mi lado, pero no pasó, y eso, aunque suene pequeño, se sintió grande. Porque reforzó esa sensación de que lo que yo sentía no tenía espacio. Me regresé a la cama, me senté con las piernas recogidas y me quedé mirando al vacío. Ya ni siquiera estaba llorando. Era como si hubiera pasado a otra fase, una más silenciosa, más pesada, y entonces volvió ese pensamiento. No la felicité, y esta vez no era solo una idea que aparecía y se iba, se quedó, se hizo más fuerte, porque ya no era solo lo que pasó en la tarde, ahora también estaba el cierre del día, y el Día de las Madres se estaba terminando sin que yo dijera nada, y sí, me sentía culpable. Mucho, porque al final del día era su día, pero al mismo tiempo no podía ignorar cómo me había hecho sentir, no podía simplemente fingir que todo estaba bien. Y ahí fue cuando entendí algo que me pegó fuerte. No era solo sobre felicitarla o no, era sobre todo lo que había pasado antes, sobre cómo una cosa afectó a la otra, sobre cómo a veces los adultos esperan ciertos gestos, sin darse cuenta de que sus propias acciones los hacen difíciles. Me levanté de la cama, caminé un par de pasos por el cuarto, me detuve frente a la puerta. Y por un momento de verdad consideré salir, ir con mi mamá y decirle feliz día, solo eso, sin reclamos, sin explicaciones, como una forma de cerrar el día. Pero mi mano se quedó en el aire, porque algo dentro de mí no me dejó. No era orgullo, o al menos no solo eso, era que todavía dolía, y decirle feliz día en ese momento se sentía falso, como si estuviera ignorando lo que sentía solo para cumplir. Así que no salí, me regresé a la cama, y ahí me quedé. El resto de la noche pasó lento. Escuchaba ruidos de la casa, pasos, puertas, voces bajitas, pero yo no volví a salir. Nadie vino a buscarme tampoco, y eso también dijo mucho. Antes de dormir miré el techo otra vez, como había hecho en la tarde, pero ya no era la misma sensación. ¿De verdad fui la mala por enojarme y no felicitarla después de todo lo que pasó? Porque sí, entiendo que era su día, pero eso significa que yo tenía que ignorar cómo me hizo sentir. Si llegaste hasta aquí, suscríbete,
dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente. Chismecito Anónimo.